A su nombre. Gloria. El Señor es bueno, hermanos. Amén. Su misericordia es para siempre. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Les invito a ir, hermanos, a Amós 9:11. Amós 9:11. Vamos a marcar el número de la emergencia, hermanos. Amós 9:11, hermanos. El Señor ha sido bueno, hermanos. Amén. Vamos a venir trayendo esta enseñanza acerca de levantando el tabernáculo caído de David, hermanos. Levantando el tabernáculo caído de David. Gloria a Dios. ¿Se sienten bendecidos el día de hoy, hermanos? Y dice el 9:11 y el 2, hermanos. Y dice, ¿ya lo tienen, hermanos? Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en tiempos pasados. Dice, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Jehová que hace esto, hermanos. Oremos, hermanos. Padre celestial, creador del cielo y de la tierra, Señor. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre, Señor. Te pedimos, oh Dios, tu bendición, tu gracia, tu amor y tu misericordia, Señor, de una manera especial, Señor, en esta hora. Que tú nos ayudes, Señor, que tú nos des la inspiración, que tú, oh Dios, nos protejas, que nos cuides, Señor, de todo mal, Señor. Y todo espíritu malo, Señor, se ha echado fuera, Señor, que aquí no tiene ni parte ni suerte en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Amén. Diciendo un gloria a Dios, un aleluya, hermanos. Hermanos, el Señor dijo que iba a reedificar el templo, hermanos. Que iba a edificar un templo, a reedificarlo, restablecerlo, hermanos. Amén. Los hombres en esta tierra, hermanos, el pueblo de Israel, hermanos, creo que tienen sus planes de hacer un templo nuevo. Amén. La historia del templo del Señor, hermanos, si nos damos cuenta para atrás un poquito de historia, estaba el tabernáculo de Moisés, el que llevaban en el desierto. Eran unas, ¿cómo se llama esto? Eran unas estacas con unas cortinas. Era una tiendita que llevaban de lugar en lugar. El Señor los llevaba a un lugar y ahí se establecían y ahí ponían ese lugar, el tabernáculo de Moisés. Amén. Pasando el tiempo, hermanos, lo siguieron haciendo. Hasta que llegó David, hermanos. Antes de David, hermanos, y antes incluso del profeta que llevó que estaba cuidado de Elí, hermanos, si me recuerdan. El niño que llevaron a Elí, hermanos. Samuel, gloria a Dios. Antes de Samuel, hermanos, dice la Escritura que en ese tiempo no había visión, que tenían muchos problemas en el tabernáculo, en el lugar donde se adoraba a Dios. Incluso los hijos de Elí, hermanos, dicen que se hacían todo tipo de cosas en el templo, hermanos. Había muchas fallas, muchas cosas. A Elí lo había quitado el Señor, porque el Señor se daba cuenta que él no estorbaba a sus hijos para que no hicieran lo malo. Y después de eso iba a venir Samuel, hermanos, para restablecer las cosas. Amén. Pero aún a pesar de todas esas cosas, hermanos, todo eso era un desorden.
hasta que podemos decir que llegó a David y puso un orden en el templo. Puso arregló el templo, la música, los cantores, los que alababan, todos los que en el templo, cada persona tenía su lugar en el templo. Eso es lo que hacían, hermanos. Restableció la adoración, la alabanza. Amén. David, hermanos, puso en su corazón hacerle templo a Dios. Pero el Señor le dijo que no era posible porque en sus manos había mucha sangre. Que en lugar de él iba a ser Salomón, que le iba a hacer templo al Señor. Amén. Entonces, hermanos, Salomón le hace un templo. Era tan hermoso aquel templo, forrado de oro y tantas cosas hermosas, hermanos. Pasaron los años, tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Judá, acordémonos que ya estaba dividido, hermanos, se fueron de cautiverio por los de Babilonia. Y cuando se fueron de cautiverio, hermanos, pues derribaron el templo también, los de Babilonia. Amén. Regresaron para atrás, hermanos, después de 70 años de estar en cautiverio, en la tribu de Judá, hermanos, regresan para atrás e intentan hacer el templo otra vez. Pero no era ni una caricatura de la grandiosidad del templo que era antes. Aquel templo majestuoso, grandioso, no era ni tan siquiera una réplica o algo. No se llegaba, no tenía esa estatura. Pero aún era el templo de Dios. Amén. Entonces, hermanos, pasó el tiempo, antes de que llegara el Señor Jesucristo, lo vuelven a derribar otra vez, los romanos. Pero para eso, cuando llega el Señor Jesucristo, ya lo estaban haciendo otra vez para atrás, lo estaban arreglando otra vez. El templo del Señor. A tal grado que al Señor Jesucristo le dice, ¿sabes qué? Mira este templo, cuán grandioso es. Mira estas esquinas aquí labradas. Tiene cosas muy grandiosas, muy bonitas. Mira aquí este mármol, no sé, tantas cosas maravillosas que tenía el templo. Y el Señor ¿cómo se dice? Se entristeció de eso, hermanos. Porque lo que deseaba el Señor es que se arrepintieran. Porque si no, esa grandiosidad de ese templo maravilloso iba a ser destruido. Entonces, hermanos, en el año 70, hermanos, después de Cristo, después que el Señor hace su obra aquí, todas esas cosas, llegaron los romanos, hermanos, y tiran el templo. Lo destruyeron. Lo destruyeron otra vez. Y hasta ahorita, hermanos, no se ha reconstruido el templo. Están en proyectos de reconstruirlo porque tienen ese proyecto, hermanos. El problema es que allí donde exactamente está era el templo que hizo Salomón, el lugar que ellos han escogido, ahí está un lugar de los musulmanes que adoran a su Dios allá. Ese es el problema. Pero el asunto es hacer otro templo. Amén. Entonces el asunto aquí es, hermanos, el Señor no está hablando. ¿Se imaginan cómo era el templo de David, el tabernáculo de David? No era ni tan siquiera nada parecido al templo que había construido Salomón. Era un templo quizás bueno, maravilloso, bonito, pero no era aquel templo grandioso, hermanos, que se pudiera esperar el templo que hizo Salomón. Amén. Porque era maravilloso el templo de Salomón, hermanos. Era grandioso, era bonito de una manera especial. Pero antes de que Salomón hiciera ese templo, hermanos, David había hecho un tabernáculo, una tienda para donde estuviera el arca de Jehová. Porque ya la habían ido a agarrar, a tomar y le iban a poner en un lugar especial. Donde se alababa a Dios, se glorificaba a Dios todos los días y de una manera especial. ¿Y quién era el maestro, hermanos? David. Dice por ahí un canto, dice, David alzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba, hermano. Entonces, hermanos, aquí el Señor, hermano, no está hablando del templo de Salomón. Es el templo maravilloso con paredes de oro y todo bien. No. Está hablando del tabernáculo de David.
Y estaba diciendo que lo iba a levantar, hermanos. Que lo iba a levantar. Y eso está, hermanos, en Amós 9:1 en adelante. En Amós 9:1 en adelante, hermanos. Y dice, vi al Señor que estaba sobre el altar. El 9:1 en adelante dice, vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcanse sus puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos y el postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape, hermanos. Aquí, hermanos, en toda esta escritura, hermanos, está hablando del pueblo del Señor y lo que iba a venir, hermanos. A causa de que no decidieron adorar a Dios de corazón, hermanos. El 2 dice, aunque cavasen hasta el Seol, hermanos, aunque cavasen hasta el Seol, está hablando, hermanos, del pueblo del Señor. Dice, aunque cavasen, el 2 dice, aunque cavasen hasta el Seol, o sea, hasta el infierno, abajo de la tierra, hermanos, porque quieren hacer, yo creo, casas, o no sé qué quieren hacer abajo de la tierra, hermanos, para esconderse y hacer cosas. Pero dice, aunque cavasen hasta el Seol, y esto es para estos tiempos, hermanos, dice, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomaré de mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, dice, de allá los haré descender, hermanos. Hermanos, quieren hacer casas, no sé, en Júpiter, en la luna, no sé en qué lugar, hermanos. Es tanto la grandeza del hombre y la vanidad, hermanos, que el Señor está diciendo, no importa si te vas a lo profundo, si te vas a lo alto, de ahí te voy a bajar. Gloria al Señor. El 3 dice, si se escondieran en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Hermanos, ya la gente quiere hacer casas en medio del mar, lejos de donde no hay personas. ¿Por qué? Porque no quieren que les lleven anuncios y que los vayan a visitar otras personas. Quieren vivir de una manera especial. Solamente ellos, hermanos. Entonces dice el Señor, dice que allí mandará la serpiente, dice, y los morderá. El 4 dice, y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, ahí mandaré la espada y los matará y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Hermanos, esto está diciendo del pueblo del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque se habían alejado de Dios, se habían olvidado de Dios. El 5 dice, el Señor Jehová de los ejércitos es el que os toca la tierra. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá. Hermanos, la Escritura dice que esta tierra bonita, hermosa, así como lo conocemos, va a desaparecer. Ya no va a estar delante de los ojos de Dios, hermanos. Amén. Por eso dice Pedro, dice, sabiendo estas cosas, dice, no pueden andar de una manera más cercana a Dios, siendo que todas las cosas van a ser destruidas. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre se afana queriendo lograr cosas, olvidándose de Dios. Y aquí lo que está diciendo el Señor, si descendieran hacia abajo, allá los va a encontrar. Si se fueran hasta arriba, de ahí los va a derribar, hermanos. Entonces dice, y crecerá toda como un río y mermará luego como el río de Egipto, hermanos. El 6 dice, Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre, hermanos. ¿Qué está diciendo esto, hermanos? Dios es el que bendice y Dios es el que quita. Dios es el que pone y Dios es el que quita también, hermanos. Amén. Dice el 7, hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Estas cosas le está diciendo al pueblo de Israel, hermanos. Aquí lo acabamos de leer. ¿Quién sabe cómo serían los hijos de los etíopes, hermanos? A lo mejor eran bien tremendos, hermanos. Entonces, por eso les dice, hijos de Israel, vosotros
dice, como hijos de etíopes, dice Jehová, no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Captor y a Kir, y de Kir a los arameos. El 8. He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, hermanos. Aleluya, gloria sea su santo y bendito nombre. Porque algunos pueden decir, no es que Dios no ve, es que Dios no está con nosotros. Y el Señor les está diciendo. Y les dice, he aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador y yo lo asolaré de la faz de la tierra, hermanos. Asolarlo significa que todo lo bueno y lo maravilloso de Dios iba a ser quitado, hermanos, para establecer solamente el desierto, hermanos. Dice, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Hermanos, el Señor siempre se ha apartado un remanente. Amén. Siempre se ha apartado un remanente. ¿Qué decía Elías cuando lo estaban persiguiendo? Dice, solamente yo he quedado y procuran matarme. ¿Y qué le dice el Señor? Tranquilo, Elías, tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. El Señor, hermano, siempre tiene un remanente, y aquí dice, y yo lo asolaré de la tierra, mas no destruiré de todo la casa de Jacob, dice Jehová. El 9. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, hermanos. ¿De quién está hablando, hermanos? De la casa de Israel. Dice, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Gloria al Señor. Dice el 10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal, hermanos. Amén. Pero qué maravilloso, hermanos, el 11 y el 12. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, hermanos. Y cerraré sus portillos, hermanos. Es decir, todos esos agujeros, hermanos, donde se mete el enemigo, donde se mete el maligno, hermanos. Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, hermanos. Es lo que está diciendo el Señor. Dice, y lo edificaré como en el tiempo pasado, hermanos. El 12, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, hermanos, posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto, hermanos. Y enseguida, hermanos, dice que van a tener abundancia de todas las cosas. Pero ¿cuándo, hermanos? Cuando hayan entrado en el reino de Dios. Cuando hayan estado haciendo el propósito de Dios. Amén. Amén, amén. Y podemos decir, bueno, ¿y qué eso qué tiene que ver conmigo, hermanos? En este tiempo. Miren, les invito a ir al libro de Hechos, hermanos. Al libro de Hechos, hermanos. Gloria a Dios. Hechos 15:1 en adelante, hermanos. Gloria al Señor. Yo cuando descubrí esto, hermanos, me quedé impresionado, hermanos. Una de las primeras ocasiones que se reunieron, hermanos, todos los ancianos y los apóstoles del Señor, fue para discutir qué es lo que se debería de hacer después que vino el Señor Jesucristo y qué no se debería hacer después de que vino el Señor Jesucristo. Porque muchos de los judaizantes, hermanos, estaban diciendo y decían, es necesario que se circunciden. Es necesario que miren y observen la ley de Moisés. Y ahí, hermanos, estaban en un gran problema.
¿Por qué, hermanos? Porque unos decían, no, es que te tienes que circuncidar y hacer las mismas, todo lo que dice Moisés en su ley. Otros decían, no, yo no estamos bajo esa ley. Ahora tenemos una manera diferente de hacer las cosas. Y era un gran problema, hermanos. Ese problema es hasta este tiempo. Y ese problema, hermanos, va a existir por siempre, para siempre, hermanos, mientras estemos en este tiempo de la gracia, porque estamos en el tiempo de la gracia. Unos quieren regresarse para atrás, hermanos, a hacer las mismas cosas que hacían antes. Otros dicen, ¿sabes qué? Vamos a basarnos en los que dicen los apóstoles y lo que enseñó el Señor Jesucristo. Y otros dicen, no, hay que basarnos en la prosperidad y que tú vas a ser rico ¿cómo se llama? Ofrenda y según tu ofrenda sea, así mismo va a ser tu bendición. Y hermanos, cuánto más alejado todas esas cosas que saber cuál es lo más correcto. Y una de las cosas, hermanos, ¿por qué hay tanta revoltura en creer en el Señor, hermanos? Es en cuanto a la doctrina. Porque una denominación, una organización tiene una doctrina, los puntos doctrinales. Otros tienen otros puntos doctrinales. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Pero ¿cuál es el medio? ¿Cuál es el centro de todas esas cosas? ¿Cuáles son los puntos doctrinales que deberíamos de tener? ¿O no dice la Escritura? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y los profetas. Eso debería ser nuestra doctrina, nuestra enseñanza, hermanos. Pero esas cosas, hermanos, van a suceder todo el tiempo y han sucedido, están sucediendo y van a suceder. ¿Por qué, hermanos? Porque no sé qué es lo que hay, hermanos. Cada quien busca cómo hacer nuevas las cosas, siendo que la Escritura es clara, hermanos. Y en ese tiempo, hermanos, ese es el problema. Entonces se juntaron los ancianos y los apóstoles, hermanos. Ancianos que eran ancianos de verdad, hermanos. Y los apóstoles que habían estado con el Señor. Y hicieron la primera reunión, hermanos. En Hechos 15:1 en adelante dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, hermanos. Gloria al Señor. El 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, hermanos. Amén. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. El 4 dice, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. El 5. Pero algunos de la secta de los fariseos, hermanos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esto es lo que estaban pidiendo. Aquellos que todavía se fijaban en la ley de Moisés. El 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. El 7. Y después de mucha discusión, y cuando dice aquí, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, hermanos, es que se fueron a un cuartito, hermanos, donde tuvieron una asamblea. Y saben que gloria a Dios, que nosotros sabemos qué es lo que ellos hablaron, hermanos. Los apóstoles y los ancianos, hermanos. O sea, era la crema de la crema, la nata de la nata, hermanos. Allí no iba un neófito. Allí no había alguien que decía, no, es que quizás sí tengan razón. No, es que quizás no tengan razón. No,
Eran personas, hermanos, que sabían lo que estaban haciendo. Amén. Entonces, hermanos, el 7, y después de esto, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que de los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, los mismos que a nosotros, hermanos. Y una de esas experiencias fue Pedro cuando fue a la casa de Cornelio. Él y toda su casa, hermanos, recibieron al Señor y fueron llenos del Espíritu Santo. Dice el 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. El 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? En otras palabras, la ley de Moisés, hermanos, es un yugo que ponían en la carga de los que creían, hermanos, que no podían cumplir. ¿Sabe cuántos mandamientos son en la ley de Moisés? ¿Los han contado? Son más de 600 mandamientos, hermanos. ¿Sabe cuál es el problema de esa ley? Si fallan en uno, se hacen culpables de todos, hermanos. Gloria al Señor. El 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea que los gentiles, hermanos. El 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, hermanos. O sea que la bendición de Dios, la misericordia de Dios, no era tan solo para el pueblo de Israel, hermanos. También era para los gentiles, hermanos. Y los apóstoles testificaban. Gloria a Dios. El 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Jacobo, el discípulo, el apóstol, hermanos, diciendo: varones hermanos, oídme. El 14. Simón ha contado, o sea Pedro, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, hermanos. Amén. 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todas esto desde los tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, hermanos. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo, hermanos. En otras palabras, mis amados hermanos, no sé si ustedes se dieron cuenta. El Señor, hermanos, está tratando o vino a restaurar el tabernáculo caído de David, hermanos. El Señor Jesucristo. Esto es la iglesia del Señor Jesucristo, el tabernáculo caído de David, hermanos. Hermanos, Dios, hermanos, no se fijó en la grandiosidad del templo de Salomón, hermanos, sino en el tabernáculo de David. ¿Por qué se fijó en el tabernáculo de David, hermanos?
porque era una adoración genuina. Está diciendo el Señor, hermanos, que es necesario, hermanos, levantar al Señor, hermanos, así como le levantaron en el desierto. Si aquellos hombres, hermanos, cuando eran picados por una serpiente, morían, hermanos, y el Señor les dijo, hey, háganse una serpiente de metal y levántela hacia arriba, y el que mire esa serpiente va a vivir. ¿Pasó o no pasó? Bueno, cuán más grande y maravilloso, hermanos, si nosotros levantamos al Señor Jesucristo, miramos a Él, hermanos, y viviremos para siempre, hermanos. Y esto es lo que vino a hacer el Señor, hermanos, a restaurar el tabernáculo, hermanos, que se había caído. Es lo que vino a hacer el Señor, hermanos, cuando habla de la promesa, hermanos, a David también, que levantaría, hermanos, el reino que no sería destruido, hermanos, que vendría un rey y ese reino no sería destruido, hermanos. Y ese rey perduraría para siempre, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo no sé, pero la promesa de estas cosas, hermanos, fueron dadas a Isaac y al pueblo de nosotros que había de venir. El Señor nos metió en la misma caja, en la misma promesa, hermanos. Nosotros somos del pueblo del Señor por esa promesa dada a Abraham, hermanos. Y de la misma manera también a David, hermanos. ¿Por qué es tan importante para Dios, hermanos, ese tabernáculo de David? ¿Por qué, hermanos? Porque David, hermanos, adoraba al Señor. David, hermanos, tenía un corazón recto para con Dios. ¿Sabe por qué tenía un corazón recto para con Dios, hermanos? Porque él conocía a ese Dios que él confiaba, hermanos. ¿Sabe por qué adoraba a Dios? Porque el Señor, hermanos, lo había salvado de tantos peligros que David había pasado, hermanos. ¿Sabe por qué David adoraba de esa manera, hermanos? Porque dice, David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba, hermanos. Entonces, hermanos, ¿por qué no podemos alabar a Dios con libertad? ¿Por qué no, hermanos, no podemos acercarnos, hermanos, así como aprender de ese hombre, hermanos, y acercarnos de esa manera al Señor? Pero ¿sabe por qué lo hacía David, hermanos? Porque él confiaba en el Señor. Porque el Señor, hermanos, lo había levantado desde abajo. Desde abajo lo había levantado, hermanos. Era el último de sus hermanos. Y él mismo dice, en uno de sus salmos, dice, en maldad me concibió mi madre. Tenía algo en su corazón, hermanos, que lo acercaba a Dios. Y la única manera, hermanos, de él ser, de él tener esa paz que andaba buscando, es solamente estando en la presencia del Señor. Entonces, ese es el llamado para estos tiempos, mis hermanos. Levantar el tabernáculo caído de David. Ahora, ahí les va una pregunta. ¿Cómo está el tabernáculo de Dios en cada uno de nosotros, en nuestra casa? ¿Cómo está el tabernáculo, hermanos, de nosotros en esta iglesia? Aleluya. ¿Cómo está el tabernáculo, hermanos? Cuando David, hermanos, hizo ese lugar de adoración, hermanos, puso lo mejor. Decía que allí había alabanzas, hermanos, todos los días. Todo el día, hermanos. Pero era necesario, hermanos, hacerse de esa manera, porque de esa manera David sentía que estaba más cerca del Señor, hermanos. Y cada uno, hermanos, tenía algo que hacer en ese templo, en ese tabernáculo, hermanos. No había nadie que no hiciera nada. Los levitas ministraban, hermanos. Los que se dedicaban a hacer los sacrificios, hacían los sacrificios. Los que se dedicaban a adorar, estaban adorando. Cada quien, hermanos, tenía un trabajo. Era tan grande, hermanos, la labor que había, que nadie estaba de ocioso, hermanos. Pero era la manera
que David había creído cómo acercarse a Dios. El único tiempo que David estaba haciendo nada, dice que salió fuera de su casa en el terrazo y miró a una muchacha allá a lo lejos, puso sus ojos y ay, David ahí cometió un gran error. Ya saben esa historia. Pero David se mantenía ocupado, hermanos. Se mantenía tan ocupado, hermano pastor, que siempre se pasaba en la guerra. No atendía a su familia, hermano. Por eso es necesario también atender a la familia. No tan solo las cosas que tenemos que hacer como iglesia al 100%, pero atender también a la familia. Su mismo hijo quiso arrebatarle el reino. ¿Por qué? Porque no lo había atendido, hermanos. Amén. Entonces el llamado para estos tiempos, hermanos, es levantar, hermanos, el tabernáculo caído de David. Porque el Señor, hermanos, vino a darnos ese trabajo a nosotros, hermanos. Si es que realmente creemos en Dios. Y esto es en este tiempo, hermanos. Y después al final, como dice la Escritura, hermanos, el Señor va a mandar abundancia, hermanos, para suplir nuestras necesidades. Pero necesitamos, hermanos, ocuparnos de ese tabernáculo. Levantar ese tabernáculo, hermanos. Hablar de las maravillas de Dios. Dice la Escritura que el que se avergüence del Señor, Él también se avergonzará de Él en aquel tiempo cuando llegue la necesidad. Pero si exaltamos a Dios, hermanos, Él nos va a exaltar. Entonces, esto, hermanos, es para este tiempo. Yo no sé cómo está el tabernáculo, hermanos, en nuestra casa. No sé hasta dónde podremos llegar de la gloria de Dios en nuestra vida. Muchas veces, hermanos, miramos como oscuro más allá porque no miramos claro las cosas que van a venir en nuestras vidas. A veces en nuestra misma familia, hermanos, nosotros aún creemos y no miramos muy claro al final en nuestra familia, en la carrera, en nuestra casa, en nuestra familia, hermanos, porque a veces que los muchachos miramos que se andan apartando de las cosas de Dios. Pero el Señor nos habla, hermanos, y nos dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que el Señor estará contigo todos los días de tu vida, hermano. Entonces, hermanos, esta palabra es para el tiempo de hoy, de levantar el tabernáculo caído de David, cosa que sucedió hace miles de años, hermanos. Pero esta palabra es para este tiempo. ¿Cómo podemos levantar el tabernáculo caído de David, hermanos? ¿Estará bien levantado el lugar de adoración en nuestro templo? ¿Estará levantado realmente en nuestra casa? ¿Estará bien cimentado ese lugar de adoración en nuestra casa, en nuestro templo, en nuestra vida? Esta palabra, hermanos, es para este tiempo. Amén. Les invito vamos a adorar, hermanos, al Señor, a cantar unos 2 cantos, y sí.